En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Gracias por estar con nosotros una vez más. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Continuamos con nuestra serie Iglesia, Ser o Hacer. Esta vez meditando en la enseñanza que escribe el apóstol Juan en su primera carta. Parte, por cierto, de esa enseñanza. Seguramente el apóstol es uno de los escritores que más se refiere al amor y la importancia de amarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Es que el apóstol lo aprendió de nuestro amado Señor Jesucristo. Él escuchó las palabras directamente del Maestro y también, por supuesto, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir estas palabras. Es categórico el apóstol Juan a la hora de escribir sobre el amor. El que ama está en la luz, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama está vivo espiritualmente. El que aborrece a su hermano está en una condición de muerte espiritual. Así nos enseña. Así nos resalta la palabra del Señor, la importancia que tiene el amor. Le invito a que siga con nosotros y podamos seguir meditando en lo que se enseña aquí en esta primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3. Ya hemos avanzado algunos versículos. Hoy continuamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la asistencia del glorioso y bendito Espíritu Santo. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí con nosotros. Hay una expresión que resulta un poco fuerte, por decirlo de cierta forma. Porque aquí en este capítulo 3 de la primera carta de Juan, dice en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Está calificando a quien no ama a su hermano como un asesino. Esto es la palabra de Dios. Esto no es una poesía. Esta es la voluntad de Dios, la luz para nuestra vida, lo que señala el manual de vida para el hijo, para la hija de Dios. Así dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sigue diciendo, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿De dónde Juan escuchó estas palabras? ¿O qué es lo que está pasando por su mente cuando el apóstol escribe esta porción en su carta? Seguramente se está recordando de lo que Jesús habló ahí en el Sermón del Monte. Específicamente lo encontramos nosotros en el capítulo 5 de Mateo, versículos 21 y 22. Antes de dar lectura a estos versículos, quisiera señalar que hay gente que
comprende o para su modo de ver las cosas, la gracia exige menos. Como que en este periodo de gracia son menos las exigencias para el creyente. Y sabe, cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que es absolutamente lo contrario. Son más altas las exigencias. Por eso vamos a Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Es Jesús el que está hablando. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús cita el conocimiento que la gente ya tenía y que incluso está contenido en los 10 mandamientos. No matarás. Pero ponga mucha atención lo que Jesús sigue diciendo. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El que se enoje con su hermano. O sea, ¿sabe? Quisiera decirlo de otra forma, permítamelo por favor. No es la voluntad de Dios que usted, ni yo, ni nadie viva enojado con su hermano o con su hermana. Jesús lo está diciendo aquí muy claro. El que se enoja con su hermano se pone a la altura de un homicida. Es lo que Juan también nos está diciendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, esto es muy serio. Estas palabras son muy serias, porque usted ni yo estamos autorizados, a la luz de la enseñanza bíblica, a enojarnos con nuestro hermano y que ese enojo perdure. La Biblia nos enseña muy claramente, por eso que yo le invito que le pongamos atención lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que imitemos a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo nos enseñó? Él nos dio un nuevo mandamiento. ¿De qué se trata ese nuevo mandamiento? Se trata de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Mire qué clara la palabra del Señor. Sigamos con el versículo 16, aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo ofrendó su vida. Jesucristo entregó su vida ahí en la cruz, un acto de amor por todos nosotros, por el mundo entero.
así como lo dice uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí tenemos la muestra, la evidencia del amor. Recuerde usted que Dios es amor. Entonces tenemos un ejemplo. Él, o sea, Jesús, puso su vida por nosotros. Ahora, ¿qué debemos ser nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Alguien podría decir, pero ¿qué significa esto? ¿Tendré que entonces yo también morir sacrificado entonces? ¿Sabe? Hoy tenemos la posibilidad de vivir para servir. Y justamente es lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Que vivamos para servir. ¿Servir a quién? Servir a los demás. Jesucristo nos enseñó. Jesucristo vino a servir. Jesucristo se humilló. Y la Biblia dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Vivir para servir a los demás. Vivir para reflejar a Cristo. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que nosotros vamos tras las pisadas de Cristo. El amor es evidente. El amor se muestra en las acciones, en las actitudes. No es suficiente con decir amar. Por eso, subrayemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Él nos enseñó a servir. Él nos enseñó a amar. Él nos dio la medida del amor para nuestros hermanos. Dijo, como yo os he amado. Pero sabe, el apóstol aquí también lleva estas palabras a cosas prácticas. Antes de avanzar, quisiera contarle que esta carta se escribió aproximadamente entre el año 85 y 90 después de Cristo. Se escribe a creyentes. Se escribe a personas que han recibido a Jesús en su corazón y lo han confesado como su único Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta que el amor es práctico? Y me llama la atención porque la Escritura dice que cierra el corazón. No habla primero de las manos. Dice que cierra el corazón. Lo primero que se cierra es el corazón. Y cuando damos, cuando amamos, hay un corazón abierto. Si hay un hermano que está en necesidad y nosotros tenemos con qué suplir esa necesidad, con qué ayudar, tenemos el deber de hacerlo. Por eso que la Escritura dice cómo mora el amor de Dios en él. Y anteriormente señala y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y sigue diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiero invitarle que vayamos a la carta que escribe Santiago en el capítulo 2. Miren qué interesante lo que vamos a poder meditar.
a contar del versículo 14. Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante, dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y sigue diciendo la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se da cuenta? Miren lo que vamos a descubrir ahora. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer la última parte de este versículo. Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Otra traducción, siempre Gálatas capítulo 5, versículo 6, la última parte de ese versículo, dice: lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Se da cuenta cómo se entrelaza todo? ¿Cómo está hablando de lo mismo? Habla de fe con obras. Fe y obras de amor, por amor, porque es la enseñanza que hemos recibido del Señor. El amor es esencialmente práctico. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Mire de quién lo aprendieron. Igual que usted y yo hemos aprendido de Dios. La palabra de Dios nos ha enseñado a que debemos amarnos unos a otros. Y si no lo sabía, en parte de esta serie lo ha escuchado. Es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, que el amor se va desarrollando, que el amor va creciendo. Podemos decir que la obra de Dios en nuestra vida se va perfeccionando, así como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se lo leo de otra traducción, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que los amen todavía más. ¡Oh, qué maravilloso! Gloria al Señor. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor nos enseña? ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor nos forma? No nos conformemos nosotros como estamos amando. Amemos más y más. Y vamos al final de este capítulo 3 de esta primera carta de Juan, versículos 23 y 24.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sabe? Fe con obras, obras por amor, con amor. Amor a Dios y amor a los demás. Nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, cuando dice: y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.